Hay algo que conservé y es un escrito que Axel Kicillof me envió como respuesta en los primeros tiempos del gobierno de Macri. Habían pasado, no sé, unos meses, y yo veía todo lo que estaba sucediendo y le escribo a Axel Kicillof pidiéndole una nota, una especie de nota de opinión. Y me responde: breve informe al correr del teclado sobre el anuncio del ministro de Hacienda Prat-Gay. Decía, es una maniobra mediática. En lugar de dar las malas noticias, anunció las buenas. La conferencia de Prat-Gay convalida los peores pronósticos. El nuevo gobierno, de la mano de las corporaciones, se propone implementar un plan de neto corte neoliberal, solo comparable al plan Cavallo de 1991. Lo que se anunció es la apertura indiscriminada de las importaciones sobre libre flujo de capitales internacionales sin ninguna limitación, baja de encajes, y el retorno del endeudamiento desenfrenado con el sector financiero privado internacional. Todo esto se camufló con una presunta buena noticia, el fin del cepo. Esto es lo que Axel Kicillof me responde. No lo puede decir mejor. No hay manera de decirlo mejor. Porque además era un análisis hecho en aquel momento, no ahora cuando ya ves todo, el famoso diario del lunes. Segundo, me ponía, el PRO obedece a demandas de pequeñas minorías privilegiadas a las que desea representar. La verdad es que el permiso para fugar 2 millones de dólares por mes por persona física o jurídica dista mucho de ser una necesidad de las mayorías. Al tipo de cambio actual son 20 millones de pesos de ahorros por mes aproximadamente. Esta demanda solo puede provenir de los grandes privilegiados de la Argentina. Eso recién ahí era 2 millones, hoy ya se puede ir a después pasaron a 5 y después a cualquier cosa. Es por eso que no hay que caer en la trampa de discutir el fin del cepo, sino que hay que remarcar lo más importante, la mega devaluación y el ajuste del salario. Esto me contestaba Axel Kicillof, yo supongo que es enero de 2016, fue casi inmediatamente. Hay que buscar la fecha del anuncio de Prat-Gay, cuando el fin del cepo, ¿lo podemos encontrar, Paula? Para tener precisión en la fecha, porque es al otro día que le escribo a Axel Kicillof un pedido de una respuesta a eso. Mintió, me decía Axel Kicillof en su respuesta. 16 de diciembre de 2015. ¿Cuánto? 16 de diciembre de 2015. No te puedo creer. Sí, yo te iba a decir, fue en otra radio, no fue acá. 6 días iban de gobierno. Sí, efectivamente. Bueno, me respondía Kicillof, mintió deliberadamente sobre la variación del tipo de cambio entre 2011 y 2015. Bueno, ahí daba una cosa que servía en aquel momento, sirve ahora, pero tiene mucho número. Después dice, mintió sobre el estancamiento y la creación de empleo en estos 4 años, eso se lo decía yo. Kicillof estaba también manejando las cifras de la verdad, que fue un caballito de batalla de gran mentira de los diarios, que no había creación de empleo. Entre noviembre del 2010 y 2014 se crearon 411.000 empleos reales en la República Argentina. Lo dice el CIPA, que no te falla, no lo decía solamente el INDEC. El PRO dice que el valor del dólar lo pondrá el mercado, pero la palabra mercado es una forma de referirse a las grandes cerealeras y exportadoras internacionales. Lo que sabe Kicillof, y esto lo demuestra, esto está escrito, insisto, hace entonces ya casi 3 años. 3 años. Se puede creer, es una radiografía. Son 6 días que parece escrita ahora, aparecen los cuadernos. Sí. Es decir, tomar nota de algunas cosas y después hacerlo. El PRO dice que el valor del dólar lo pondrá el mercado, esto que leí recién. Sí. En la última semana, las cerealeras extorsionan públicamente al gobierno de Macri, incluso a través de los medios, diciendo que solo liquidarán el stock que tienen acumulados ellos, no los pequeños productores, si el dólar llega a 14 o 15 pesos. Después presionaron para que fuera 20, después a 25 y así viven. Prat-Gay anunció que las cerealeras aportarán 400 millones por día. Si el tipo de cambio llega a esos valores, lo que quedará comprobado es que la devaluación no es una decisión del gobierno por la competitividad o las economías regionales, sino lisa y llanamente un apriete de los grandes exportadores. La eliminación de los encajes para el ingreso de capitales
es una invitación a la especulación en la Argentina, a tal punto que no hace mucho, entre las medidas que tuvieron que tomar desesperados por este Mañetito Duhovne y por Caputo, fue levantar los encajes. Pero aquí los estaban bajando, y dice, va a contramano de las medidas que se han tomado en muchísimos países para el control de los capitales especulativos en el contexto de una crisis mundial. Acalambra la certeza, la capacidad que demostraba para el análisis. También decía, es el anuncio del comienzo de un ciclo de endeudamiento externo. Muy bien. Estaba diciéndolo el 17 de diciembre, porque fue el otro día que me respondió. Es el anuncio del comienzo de un ciclo de endeudamiento externo. CFK entregó un país desendeudado. Néstor recibió una deuda de 166% del Producto Bruto. Ahora la deuda total es cerca del 40% del PIB, y la deuda en moneda extranjera con privado cerca del 10%. Ayer Prat Gay dijo que en el transcurso de 4 semanas el país se endeudará entre 15 y 25 mil millones de dólares, y lo festejan. Y seguía Kicillof en esa respuesta que me daba, porque fue a título personal, en el deseo de entender lo que estaba pasando. Durante toda la campaña dijeron que el swap de China no servía para nada, pero es lo único que tienen. El anuncio de Prat Gay demostró que en su tour por los grandes bancos para recaudar fondos no consiguieron. Lo único que tienen es la limosna de las cerealeras y el swap de China que tanto criticaron. Bueno, están en eso otra vez, en el swap. Lo de la deuda de los importadores es una gran mentira. Cuando el PRO empezó a anunciar la devaluación, los importadores intentaron poner su deuda con los proveedores externos en cero, pagar todo en efectivo. Esto es así porque si hoy, decía en diciembre de 2015, compran hoy un insumo a dólar de 9 pesos, pero lo pagan de 9 pesos, pero lo pagan mañana a dólar de 15, tienen una pérdida. De esta manera la llamada deuda de los importadores no es otra cosa que crédito comercial normal que pretenden pagar sin el costo de la devaluación. Mirá qué bandidos. Cuando escribió o cuando te dio Kicillof esas respuestas, fíjate vos que en menos de una semana de gobierno ya habían levantado el cepo, habían devaluado, había un contexto inflacionario que se venía y ya hablaban de apertura indiscriminada de importaciones. O sea, ya le habían decretado la pena de muerte a la economía real. Por eso es que Kicillof te dice, esto solamente se sostiene con endeudamiento externo. Y hablaban del pago a los buitres. Por eso 15 mil millones de dólares cash después de la votación de marzo-abril. Ya en ese momento vos podías leer perfectamente el final del cuento sin pasar por había una vez. Más, respondía Kicillof en diciembre del 2015. En Argentina las devaluaciones se trasladan a los precios en diferente proporción según el componente importado. Toda devaluación es inflacionaria, en especial si se levantan los controles para evitar el traspaso a precios y la especulación. Si devalúan 40 o 50%, la inflación va a ser feroz. Por eso anunciaron que este mes no habrá cifra oficial de inflación desde el INDEC. Quieren limpiar las huellas del desastre que están haciendo. Claro. Me había olvidado de eso. ¿Se acuerdan que el INDEC suspendió sus informes? El efecto económico es doble. Cuando los precios suben por la devaluación y los salarios no suben, de manera que cae la demanda y cae el consumo. Yo te digo una cosa, es de un sabio esto que decía, porque cada ítem sí, se cumplió. Está avalado. Al final del anuncio, me dice en el ítem número 12, Prat Gay habló del ajuste fiscal que se viene. Antes de irse sostuvo que pronto van a anunciar las medidas fiscales, es decir, la reducción del gasto público. Este ajuste ya se inició en algunos ministerios y reparticiones, maquillado como limpieza de ñoqui y a veces como persecución a militantes. Hay que recordar también que los planes de ajustes solo cierran con la gente afuera. Y más aún, siempre vinieron acompañados por la represión de la protesta social. Ya hubo indicio, dice. Esto sin contar que el desempleo en sí mismo es un gran disciplinador social, porque la protesta baja por el miedo a perder el trabajo, que es lo que pasa. Claro. Cuando la gente dice, qué quieta que está la gente. Es esto. Y me ponía rápidos elementos. La batería de medidas económicas anunciadas hasta ahora no es otra cosa que un decálogo de medidas neoliberales. Es el plan permanente del Fondo Monetario para la Argentina y para cualquier país. Aumento de la tasa de interés, pasó de 25 a 38%.
Todas son respuestas de Kicillof. B. Reducción de retenciones. C. Apertura de las importaciones. Significa un ataque a la industria nacional con pérdidas de empleo aseguradas. Exactamente lo que está ocurriendo. D. Endeudamiento. El endeudamiento externo nunca es gratuito, no solo por su costo financiero, sino también por las condiciones que los bancos privados o los organismos multilaterales ponen a los gobiernos a cambio de sus préstamos. E. Tarifazo. En el gobierno de Macri habrá un aumento de luz y gas para enero, sin decir la magnitud, pero se sospecha un mínimo de 100%, otro golpe al bolsillo. Libre entrada, F, libre entrada y salida de capitales. Argentina a merced nuevamente de los capitales especulativos internacionales. G, reducción del alcance de la canasta de precios cuidados. Según ha trascendido, quieren pasar de 500 a 100 productos, pero además lo quieren hacer después de los aumentos de la devaluación, es decir, en enero. Esto es de Kicillof en el año 2015, el 16 de diciembre del 2015. Después que Prat Guy había hecho el anuncio de lo que iba a hacer con el levantamiento del cepo. Mira todo lo que había atrás, todo lo que Kicillof era capaz de analizar que había atrás de lo que decía este personaje que pasó tan sin pena ni gloria, sí, que menos de 2 pizzas. No le sirvió para nada, no vale ni 2 pizzas lo que vamos a escuchar. Y nosotros estamos muy contentos de poder hoy anunciar el final del cepo cambiario en Argentina. El que quiere exportar va a exportar sin pedir permiso, el que quiere importar va a importar lo que quiere importar, el que quiere comprar dólares los va a poder comprar, el que los quiere vender los puede vender, nadie lo va a perseguir. Vamos a dejar el tope que existía incluso antes del cepo para atesoramiento de 2 millones de dólares por mes. Desaparece el dólar tarjeta, desaparece el dólar turismo, y al final del día lo que logró el cepo fue matar a la gallina de los huevos de oro, que son aquellos sectores que generan las divisas.